en este arranque de trabajo del foro de egresados en este 2020, en medio de esta situación pandémica a distancia. En algún momento se podrá integrar el compañero Legaspi. Sin embargo, bueno, para esta parte sobre la gestión de espectáculos a distancia, tomaremos o le daremos la palabra a Karina Eguía, que es nuestra primera expositora. Habrá un espacio después de la exposición de la maestra y del compañero Legaspi para el intercambio de preguntas o inquietudes o comentarios. Sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida a Karina, agradecer su presencia dentro de este foro, igualmente la presencia de todos aquellos que están acompañándonos y que apoyaron el desarrollo de esta actividad. Y bueno, pues damos comienzo. Te dejo la palabra, Karina. Muy bien, perdón, que creí que iban a leer el semblanza o algo así, pero sí. Okay, no. Perdonen ustedes, tiene usted la verdad, tiene usted toda la razón. Perdón, es que estoy a dos computadoras. Karina Eguía es licenciada en teatro por la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, egresó en el 2007, es actriz, directora de escena y tallerista, integrante del grupo La Talacha Teatro desde el 2005. En 2010 se incorpora al elenco de la compañía titular de teatro del Centro Cultural Universitario de la UAP, con el apoyo del FONCA, dentro del programa de becas para estudio en el extranjero entre 2011 y 2012, se matricula en el diplomado en teatro gestual de la Escuela Internacional Berti Tobías, sobre la pedagogía de la creación, de la creación teatral de Jacques Lecoq, en Barcelona, España. Desde entonces ha tomado de manera constante diversos talleres de actuación y dirección. En 2016 fue beneficiaria del programa Creadores Escénicos, categoría B, con el proyecto Universo Circular. La que abrió el camino para impartir varios talleres y un diplomado en distintos lugares del país. Actualmente es académica de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, así como programadora en el Foro Teatral Área 51. Así es. Bueno. Hola, Austin. Pues aquí estamos. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? ¿No me escuchas así trabadita ni nada? Te escucho perfecto. Bueno, me avisas cualquier cosita. Pues a partir de el título de esta mesa, que es Gestión de Espectáculos Escénicos a Distancia, pues yo voy a comenzar a platicar un poco, más bien la experiencia que estamos llevando, bueno, que hemos estado llevando a cabo a partir de nuestros proyectos de manera individual y en el foro en Área 51, ¿no? Que al final del camino es también ha sido la plataforma o el impulso para que empecemos a desarrollar nuestros trabajos a distancia, ¿no? O sea, una necesidad grande pues surge a partir de que formo parte del foro independiente Área 51, en donde tuvimos que parar la programación del espacio, cancelar todo lo que teníamos ya programado, ¿no? Nuestras funciones en vivo, los talleres, etcétera, y esperando, ¿no? Que fuera solamente un periodo de tiempo breve. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que, como todo el mundo, ¿no? Que esto iba a continuar y que no teníamos una fecha para cuándo regresar a la escena de manera presencial. Entonces, Karina Meneses, que es una integrante, una actriz pues muy reconocida en Jalapa y a nivel nacional, ahora sí que por una conversación en Facebook con Mariana Sánchez, Mariana publica que va a escribir unos monólogos cortos y que quien se anime, ella que le escriban y que ella les va a escribir, ¿no? El monólogo. Y entonces Cari, ¿no? Inmediatamente le dice, yo quiero que me escribas uno. Y la única condición es que se llevaran a cabo de forma virtual, en un periodo de tiempo breve, ¿no? Y ahí es como Cari, después en las juntas que tuvimos como grupo de Área 51, nos empieza a platicar un poco cómo va su proceso, después vemos, ¿no? El resultado
Y surge la iniciativa, ¿no? Ahora por parte de Cari, recomendado por una espectadora que vio su monólogo, de que sería interesante poder ver los monólogos de una obra que ya llevaba tiempo en el repertorio, que se llama Ítaca, Bitácora de Viaje, del dramaturgo Saúl Enríquez, ¿no? Originario de Orizaba, Veracruz. Y y entonces nos damos cuenta de que sí, ¿no? Primero teníamos que buscar la manera, pues, de que no fueran espectáculos muy extensos, porque no sabíamos cuánto tiempo la gente iba a aguantar enfrente de una pantalla, ¿no? Viendo, pues, pues esto, ¿no? Que en ese momento no sabíamos si es teatro o no es teatro, ¿no? Pero queríamos, ¿no? Estar en contacto con nuestros espectadores, con nuestro público, etcétera. Y entonces, estos monólogos tienen una duración aproximada de 20 a 30 minutos en la obra, ¿no? Son la obra de Ítaca, Bitácora de Viaje, originalmente son 4 historias que el público va decidiendo, vamos jugando y el público va decidiendo qué historia es la que quiere que llegue al final. Y entonces muchas personas se quedaban con ganas de ver un final, ¿no? Etcétera. Y pues eso fue como un buen pretexto para decir, bueno, si tú ya viste Ítaca y quieres ver un final, en este momento te damos la oportunidad de que tú decidas, ¿no? ¿Qué historia quieres ver? Y entres a la página de Área 51 y puedas así comprar tu boletito para ver esa, ¿no? Y digamos que así fue como iniciamos en Área 51, ¿no? Y de manera personal, pues el trabajo de espectáculos a distancia. Algo que me parece también importante recalcar es que uno de mis intereses mayores, en ese momento, mi gran preocupación se centraba en el trabajo pedagógico a distancia, ¿no? Yo estaba impartiendo en ese momento la clase de actuación en la Facultad de Teatro, actuación 3, de la integración 3, y igual fue necesario, pues, ¿no? Ajustar contenidos, darnos la oportunidad de experimentar distintas maneras de llevar a cabo el trabajo docente y con el apoyo, ¿no? de los estudiantes, pues nos fuimos dando cuenta de que el trabajo actoral sí se podía llevar a cabo a distancia. Y eso también se lo compartí a toda esa investigación que iba obteniendo a partir del trabajo con los estudiantes. Era algo que también le iba compartiendo a mi grupo, ¿no? Y les comentaba lo que estábamos buscando, cómo íbamos experimentando, cómo teníamos que ir ajustando el trabajo actoral, la energía, la voz, la dirección de la mirada, y poco a poco eso lo fuimos integrando en este primer proyecto de la obra Ítaca, Bitácora de Viaje, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a compartir a todos, a ver si no la riego, ¿verdad? ¿No? ¿Sí lo alcanzan a ver? Son unas fotos. No sé si Morgan Sí se lo ven, alcanza. sí se ven. Bueno, esta es un momento de la obra de Ítaca, ¿no? Ítaca, Bitácora de Viaje. Aquí, ¿no? Somos 4 actrices, cada uno cuenta la historia de un familiar, de una persona muy cercana a nosotros, ¿no? Y esto es, bueno, pues en vivo. Una de las características, pues, es que estábamos en contacto directo con la gente, el público nos ayudaba a contar nuestra historia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la siguiente fotografía, ¿no? Los hacemos pasar escena, les preguntamos cosas desde que tienen que contestar desde las butacas, ¿no? Y eso también nos permitía que a partir del trabajo de cuando hicimos los monólogos, que en esta obra en particular el espectador no apaga sus cámaras, sino las deja prendidas. Les pedimos que apaguen el micrófono para que no se vicie demasiado el sonido, pero en principio eso es, ¿no?
que mantengan su cámara prendida y que hay momentos de interacción con el espectador a través de la pantalla, ¿no? Y aquí es nuestra primera cartelera, ¿no? De Área 51, ¿no? Que empieza Cari Meneses con su unipersonal, que es la Maribarbola. Y de ahí aquí están, ¿no? Los monólogos de la obra de Ítaca. Y ya más adelante se integra Sonata para Adela, que es un monólogo de Luis Santillán, dirigido por Patricia Estrada y actuado por Roseglatina González. Entonces, así es como empezamos en Área 51 a experimentar con los medios digitales, ¿no? Ya poco a poco, pues el tiempo pasaba, ¿no? No había una fecha certera en la que nosotros pudiéramos saber cuándo íbamos a abrir las puertas Área 51 y surge la oportunidad, no sé si ya regresé, ¿verdad? Ya dejé de compartir pantalla. Surge una convocatoria. No, sigues ¿no? compartiendo pantalla Ay, en la ventana mayor. Dejar de compartir. ¿Ya? Ya. Bueno. Surge una convocatoria para apoyos para espacios independientes, ¿no? Y entonces del Centro Cultural Helénico, ¿no? Y ahorita les voy a pasar como toda la información. Y nosotros ya teníamos un proyecto que queríamos llevar a cabo también en Área 51, que es una obra que se llama La Venganza de Troya, ¿no? Entonces la ajustamos, le pusimos La Venganza de Troya en tiempos de resiliencia, ¿no? Que es una reescritura del Agamenón de Esquilo, ¿no? Adaptado para presentarse a medios digitales, en este caso. Una reescritura que hace Alejandra Serrano, ¿sí? Y bueno, aquí se trataba de tratar de, pues sí, de resignificar un poco el mito, en donde diéramos mayor importancia a la figura femenina, ¿no? Entonces, metimos este proyecto donde todas las actrices del foro iban, bueno, las integrantes del foro íbamos a participar. Y bueno, al final tenemos la fortuna de que nos lo aprueban, pero teníamos un reto mayor, que era que en un periodo de tiempo muy breve, ¿sí? Necesitábamos producir una obra, ¿no? Para justificar ese recurso y que pudiera buena parte del recurso apoyar, utilizarse para mantener el espacio, ¿no? O sea, creo que ahí bueno, pues nos dimos cuenta que necesitábamos explorar, ¿no? Otras maneras de llevar de realizar estos trabajos a distancia, ¿no? Con los medios digitales, porque si bien es cierto que ya lo habíamos hecho con Ítaca, ¿no? Ahí pues eran monólogos, lo podíamos hacer desde nuestra casa, no tenemos una interacción entre distintos actores, sino más bien con el espectador que nos está viendo. Y en este caso, pues sí es una obra ¿no? Donde la relación con los demás personajes pues era fundamental, era vital, ¿no? Y los cambios de espacio, etcétera. Entonces sí, la adaptación que ya había hecho Alejandra Serrano de esta reescritura de Agamenón, la tuvimos todavía que revolver a escribir ahora con el apoyo de Ana Lucía Ramírez, ¿no? Con quien estuve trabajando igual a distancia, por Zoom, ¿no? Haciendo distintas juntas para poder ajustar el texto, ¿no? Y que pudiéramos buscar como también estrategias para que las mismas actrices que estábamos a distancia pudiéramos cambiarnos de personaje. No sabíamos en principio si nos íbamos a estar quitando la ropa, poniendo la ropa, cambiando a la pantalla verde o no, que fue horrible, ¿no? Porque además teníamos, yo como directora, tenía el interés de trabajar en el foro esta obra en principio, entonces no era muy difícil también quitarme la idea, ¿no? De dirección, la primera idea de dirección que tenía. Finalmente llegamos,
fuimos llegando poco a poco a la adaptación, a la versión, digamos, libre del texto ya de Alejandra Serrano, y con el apoyo de las actrices, ¿no? Y pues el apoyo técnico, ¿no? Que en este caso fue tuyo, porque pues eres parte de Área 51, ¿no? Lo que decidimos fue que, y es que, pues, ni modo, aquí nos tocó en la misma mesa, ¿qué puedo decir? No te voy a dejar hablar a ti porque eres el moderador y yo soy aquí la experta. Pero fue, bueno, primero que nada la convención, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, podemos todo, o sea, era la pregunta más fuerte, ¿no? Pues estamos hablando de una reescritura, de un clásico, ¿no? Estamos jugando entre el coro, estos personajes, ¿no? Tan complejos como Clitemnestra, Casandra, Agamenón, ¿no? Y luego llevarlo a esta actualidad, ¿no? Entonces, cuál iba a ser la plástica, ¿no? Qué íbamos a potenciar, lo visual, y además teníamos que hacerlo en un mes, en un tiempo récord, y no sabíamos ni usar el Zoom, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí nos metimos en un trabajo muy arduo, muy profundo, y además teníamos que vivir con esto que estamos viendo todos, que es que estamos en un momento de confinamiento donde los ánimos, las emociones, la humanidad, ¿no? Está pasando por un tema tan complicado. Entonces, tuvimos que hacer equipo, dividirnos, y no podíamos vernos todas al mismo tiempo, porque justo cuando decidimos grabar distintas escenas para tener que se fueran proyectando unos personajes, y en tiempo real el actor estuviera dialogando con esa grabación, ¿no? Y viceversa. Entonces ya teníamos todo armado, toda nuestra logística, todo para hacer las grabaciones, y nos sentíamos muy seguras porque ya estaban dando la posibilidad de que volviéramos a salir de casa, ¿no? Pero justo dan la posibilidad de que salgamos de casa y repunta en nuestro estado el tema de los contagios. Y entonces, pues a nivel familiar, pues, todas pasamos por mucho miedo, ¿no? Y a nivel emocional, etcétera. Y entonces, pues decidimos que no podíamos vernos todas, que teníamos que tener mucho cuidado para hacer ese tipo de grabaciones, y regresamos y finalmente tomamos la decisión de hacerlo todo en casas, y cada una desde su casa estar con quien viviera, porque Karina Meneses y Pati Estrada viven juntas, entonces esa era una ventaja porque son actrices de la obra. Y así empezaron cada una a mandar videos, ¿no? Tú empezaste a hacer las ediciones, y finalmente se fue unificando a partir de distintos fondos, ¿no? Y a partir del uso de distintas tecnologías, y ahí fue que se fue generando, pues, y que se fue armando toda la obra, ¿no? Donde sí, pues hay grabaciones, hay interacción con las grabaciones, hay interacción entre pantallas con las actrices, y bueno, o sea, creo que al final de cuentas sí fue un resultado pues muy afortunado, muy ambicioso, ¿no? Por ahí también algo que intentamos hacer fue invitar a muchos críticos desde el primer momento, desde la primera función que se dio, invitar a críticos pues para que también el foro y nosotras, ¿no? Pues pudiéramos ir dando a conocer el trabajo que estábamos realizando, y que justo que se abriera la polémica, ¿no? Que empezáramos a hacer las preguntas de si eso no es, o sea, nosotros lo que nos interesa es hacer, ¿no? Hacer, ver si es actuación, ¿no? Sí estamos dialogando, sí estamos teniendo una relación con el público, sí lo estamos haciendo, pero lo más importante para nosotros es intentar que nuestro trabajo pues sea de calidad, que genere un impacto, que genere una reflexión, ¿no?
Entonces, bueno, pues esa ha sido hasta el momento, pues hasta este momento nuestra búsqueda. Y ya en el último proyecto que yo he estado, pues también fue contigo, ¿no? En el unipersonal de Las Aventuras de Tom, donde ahora sí, pues es que sí, donde transmitimos en vivo, ¿no? Utilizando igual el apoyo de todos los medios de tecnología que podemos, ¿no? Eh, eh, con nuestras propias, con nuestros propios celulares, ¿no? Haciendo el switcheo de la obra para que lo puedan ver, el espectador lo pudiera ver, ¿no? Con distintos encuadres, ¿no? Igual lo que no alcanzaba a captar la cámara se grabó, se hizo una edición, ¿no? Pues se hizo un trabajo arduo también en ese sentido. Entonces, bueno, seguimos en eso, seguimos explorando. Creo que el asunto de la gestión de nuestros espectáculos, pues tiene que ver eso también, ¿no? Con nuestra necesidad como creadores, pero de seguirnos renovando, ¿no? Apoyarnos de este confinamiento para buscar otras formas de llevar a cabo nuestro trabajo escénico, ¿no? De explorar distintos procesos de creación y como, pues finalmente como egresados, como gente que necesita ganarse la vida, pues buscar la manera de llegar al público de la mejor forma. Entonces creo que ese ha sido el caminito, ¿no? Empezamos con obras muy cortas y poco a poco todo se ha ido complejizando. También las obras ya cada vez duran más, el público ya se ha estado acostumbrando mucho también a estar viendo este tipo de productos en la pantalla y, y bueno, hasta el grado de que ya finalmente el último proyecto pues tiene una duración de 1 hora 10, ¿no? Entonces, pues más o menos así ha sido como pues la gestión que hemos estado realizando. Y ya nada más aquí, por último, ¿no? Pues aquí está, ¿no? Esta es ya finalmente la primera publicidad que hicimos de Angelina, del unipersonal que actualmente seguimos presentando, porque además también fueron proyectos que nos ayudaron a sobrevivir, honestamente, ¿no? Sí nos ayudaron, sí entró dinero a nuestras bolsas, sí el público quiere ver teatro, sí el público quiere, pues, continuar teniendo este tipo de encuentros. Y este es el cartel de la venganza de Troya, ¿no? Este es el trabajo que hicimos con el programa Contigo en la Distancia de Cultura desde Casa, ¿no? Con el apoyo el proyecto apoyado por la convocatoria de espacios escénicos independientes en resiliencia de la Secretaría de Cultura, ¿no? Y lo que pueden ustedes darse cuenta es que sí, desde nuestra casa hicimos todo nuestra chamba, ¿no? O sea, buscamos pues en principio nos abocamos en el trabajo actoral, ¿no? Como las actrices, ¿no? Y desde la dirección, pues en unificarlo todo, la plástica, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Karina. Gracias. Al final de la participación de Armando, daremos un espacio para el intercambio de comentarios y preguntas. Quiero dar la bienvenida a Armando Legaspi, brevemente leer su semblanza. Armando Legaspi, de Mexicali, Baja California, es licenciado en teatro por la Universidad Veracruzana. Incursiona en teatro a los 15 años. Se ha formado en distintos cursos y talleres con maestros como Adriana Duch, Laura Moss, Roberto Benítez, Alejandra Mancilla, Jorge Eines, Os Jiménez, Juliana Fessler, Boris Schumann, Iván Guardado, Héctor Goldstein, Compañía Teatro al Vacío, y en Colombia con Feliciane Granger, no sé si creo que lo pronuncié terrible, Juan Camilo Molina, Juan Gavira, Fernando Loaiza, entre otros. Director del Festival del Día Mundial del Teatro en Jalapa, las ediciones 2016 y 2017. Participante en la Feria Internacional del Libro de Manizales 2017 en Colombia, dirigiendo las lecturas dramatizadas Ella trae la lluvia. Fue seleccionado en el programa Jóvenes a la Muestra de la 40 Muestra Nacional de Teatro en Colima, beneficiado por el programa Aquí Jicali, del Instituto Municipal de Arte y Cultura en Mexicali, y beneficiario del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Baja California en la convocatoria 2019-2020, con el proyecto de Patitas a la Calle, cómo hacer teatro de calle para niños. Es maestro de teatro y movimiento en distintos niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, universidad.
además de impartir cursos en academias privadas de formación actoral en Mexicali. Actualmente es actor y productor del colectivo de teatro en Espiral, en donde forma parte de las obras del repertorio El Muro y la Nave como actor. Produce y alterna funciones en la obra Agua para primera infancia. Actúa y produce la obra Buenas noches, Laica, adaptación del libro homónimo de Marta Riva Palacio, todas estas bajo la dirección de Michelle Guerra Dame. Su trabajo como actor y productor ha sido presentado en distintos foros y festivales de México. Codirector del programa Voces de Diversidad, dedicado al teatro comunitario con integrantes de la comunidad LGBTTIQA+, de Mexicali, y Caravanas del Arte, proyecto itinerante de artes escénicas dirigido a niños en confinamiento. Buenos días, bienvenido. Y adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto estar compartiendo con ustedes la mesa, con maestros y gente que admiro tanto. Y ayer me preguntaba como, ¿qué demonios voy a compartir al lado de estas personas que lo saben todo o casi todo? Y bueno, pensaba un poco en compartir, pues justamente la experiencia, obvio, que he tenido en este momento o que hemos tenido acá como compañía con la maestra Michelle Guerra y con otro colectivo al que pertenezco en Mexicali. Y bueno, nosotros al principio no sabíamos cómo abordar esto que estaba pasando. Era así, le teníamos terror a la pantalla, le teníamos terror a grabar, a qué íbamos a hacer. Nuestra vida se había acabado, el teatro se había acabado, no se había acabado, iba a sobrevivir, etc. Entonces ahí estábamos haciéndonos hongos, haciéndonos roca de que no sabíamos cómo lo íbamos a abordar. Pasaron así los meses, los primeros meses. Para esto yo fui beneficiario del PECDA de Baja California. Y mi proyecto era las calles, con los niños, o sea, todo mal, porque todo mi público objetivo, mis espacios, todo estaba vacío, no había niños, estaban encerrados. Y bueno, fueron problemas a los que me fui enfrentando desde parte personal. También en la compañía, pues estamos dedicados mucho hacia la primera y segunda infancia con Teatro en Espiral. Y bueno, los niños son las personas que hasta ahorita no pueden salir, ¿no? Que menos han podido salir. Entonces nuestro público no había manera de poder llegar hacia ellos de forma presencial. Bueno, fueron muchas limitantes que sí se nos cerró un poco el mundo y al principio no había forma de que se nos ocurriera algo. Entonces, a partir de justo lo que dice Karina, de la necesidad de entrarle, de decir, necesitamos comer porque de esto vivimos, necesitamos crear porque también está esta necesidad como artistas de hacerse presente, de que es a lo que nos dedicamos, de querer tener la presencia de alguna u otra manera con nuestro público. Comenzamos a idear ciertas cosas y voy a compartir pantalla por aquí para mostrarles un pequeño video. Entonces, lo primero, yo quiero hablar sobre los proyectos escénicos, proyectos a distancia, porque considero, a pesar de que sean espectáculos escénicos, algo que nosotros aprovechamos fue la oportunidad que nos brindaron las redes sociales y los medios y la distancia y la virtualidad para no solo enfocarnos en crear espectáculos escénicos, sino crear proyectos desde nuestra compañía y desde nuestro colectivo que brindaran otras cosas a nuestro público, una especie de fidelización de nuestros públicos que nos ayudó mucho y que aprovechamos en este momento de pausa de, ok, no podemos hacer mucho teatro como lo veníamos haciendo, pero ¿qué pasa si a nuestro público y a nuestros seguidores les comenzamos a dar otras acciones, ¿no? Entonces, quiero compartir aquí, pero esta plataforma la desconozco mucho. Si alguien me dice por aquí, ¿dónde puedo compartir? En la flechita, hay una flechita que mira hacia el cielo, hacia arriba, ¿no? Y ahí le Esa das. Ok. Gracias. Entonces, aquí les voy a dejar este video corriendo nada más, que fue un poco de lo que nosotros comenzamos. Este fue nuestro primer acercamiento a algún proyecto a distancia, en el que no teníamos al público. Pero Javier Ballesteros ahí. Sí,
todos le entramos un poco al ruedo entre los 12 que formamos en este momento el colectivo. Y empezamos a crear desde pequeñas escenas de exploración, eh, propuestas escénicas virtuales, algunos estímulos para que los niños comenzaran a jugar en casa, para que, bueno, no comenzaran, pero tuvieran otras oportunidades de jugar con algunos elementos. Creamos videos respecto a la infancia, videos respecto a los niños, a qué nos gustaría como compañía para los niños. Tuvimos funciones de teatro grabadas, especialmente o diseñadas para la pantalla, charlas y conversatorios de procesos creativos de nuestras obras. En fin, comenzamos a crear un material en el que, más allá de ser un espectáculo escénico, fue una especie de proyecto en general que nos permitió estar presentes, ¿no? Con nuestro público, decir, hey, sí está la pandemia, sí está pasando esto, pero seguimos aquí y seguimos con ustedes, porque sí hay mucha, acá en Baja California, hay gente, sobre todo papás, mamás de niños y que han visto espectáculos de la compañía, pues que están al pendiente porque justo es una alternativa para los niños que tengan ese espacio y que puedan ellos asistir a espacios culturales de esta forma, con espectáculos diseñados para ellos. Entonces, nos seguía la gente, nos llegaban videos, fotografías de niños que estaban jugando con las provocaciones que nosotros hacíamos en las escenas, algunos comentarios, algunos mensajes respecto a todo este material que estábamos creando. Entonces, fue muy interesante porque ese fue nuestro primer acercamiento a trabajar a distancia desde el teatro. Una especie de fidelización que dijimos, claro, tenemos que aprovechar y hacernos presentes, no dejar que nuestro público se vaya, ni que el público se olvide de nosotros o de que estamos aquí creando. Y entonces tuvimos esta oportunidad o creamos esta forma de estar cerca de ellos, de estar cercanos a los niños, al público, sin, obviamente, a la distancia, ¿no? A esta forma de virtualidad, pero estar ahí con ellos. La mayoría pues, de proyectos que vi, obviamente, mudaron hacia la virtualidad, pero nosotros queríamos todavía encontrar las posibilidades de presencialidad o de alguna forma estar mucho más cerca a distancia. Y bueno, creamos todo este contenido y aprovechamos las redes sociales, la virtualidad, para poder compartir esta primera parte, ¿no? Este fue uno de los proyectos que creo que es muy importante por lo mismo que decía Karina, que sí, seguimos generando como compañía, que no dejamos ahí morir las cosas de alguna u otra manera. Y bueno, mientras todo esto corría, yo también seguía con mi proyecto del PECDA, en el que pues seguía sin haber niños y seguía sin haber calle. Para esto, en Baja California, sí fue Mexicali fue una de las capitales con mayor número de contagios. Entonces, todo estaba cerrado, no había reuniones para nada, trabajo cerrado. Realmente acá sí se vivió, digo, no sé cómo fue en Veracruz, pero sí se tomaron muchas medidas al principio, los primeros 3, 4 meses fue así una cosa de que todo el mundo estaba con el pánico y todo el mundo estaba encerrado. Entonces, pues eso complicaba la situación, ¿no? Yo empecé a buscar las alternativas de qué podía hacer porque si bien podía grabarlo, seguíamos como seguía en esta resistencia, obviamente sin poner a la gente en peligro, ni a mí, ni a la gente que vivía conmigo, pero había una resistencia de crear. Entonces, a partir de esto, fue estructurar una nueva forma de cómo qué íbamos a hacer, porque tenía que, evidentemente, que haber una propuesta escénica muy diferente. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Porque no podíamos vernos para ensayar en un espacio físico, no podíamos ponernos a construir entre todos la escenografía.
pues no había, estaban todas estas problemáticas. En cuanto al contexto, igual, eso yo lo hice en Mexicali, este proyecto yo lo hice en Mexicali con un colectivo de 5 artistas interdisciplinarios, este colectivo de 52 grados, y nos planteamos en primera instancia decir, ok, hemos trabajado nosotros con niños, estamos trabajando con niños, los niños son los primeros, digo, son los últimos que van a volver, nosotros podemos ir al supermercado, puedes ir al Oxxo, puedes ir a alguna parte, y los niños no pueden entrar ni a las tiendas de autoservicio, no pueden ir al súper, no los dejan entrar, tienen que dejarlos en los carros, o los dejan en la casa, en fin, no hay nada para ellos. Y decidimos hacer cosas para algunos espectáculos o pequeñas intervenciones para ellos. De ahí partimos. Esa fue nuestro punto de partida para crear propuestas que tuvieran que ver o que respetaran estas nuevas normas que había para convivencia. Todavía no se abría nada. O sea, seguíamos en pandemia, seguíamos en confinamiento y no podía haber reuniones ni nada. Empezamos a buscar las alternativas y bueno, dentro de eso el primer reto fue cómo vamos a ensayar, punto, así, cómo nos vamos a ver. Bueno, sí, está Zoom, está Teams, están varias plataformas, pero evidentemente pues no es la misma, ¿no? El simple hecho, aparte, el primer espectáculo que nos pusimos o la primera intervención era una intervención de sound painting, ¿no? De dibujar el sonido y que tenía que ver con la propuesta que había hecho el músico del grupo de espectáculo. Cada quien iba proponiendo una intervención de acuerdo a su área, a su disciplina artística. Y la primera es el músico. Entonces, a la hora de estar ensayando, nos hacía señas y se cortaba y se escuchaba uno más arriba y todos íbamos a destiempos. Bueno, un caos completo así de fail total, ¿no? Y pues ni modo, empezábamos, a ver, estas son las señas, vamos a practicar una por una y todos, y ahí estábamos, ¿no? sin rendirnos, sin darnos por vencido y decir, bueno, va a funcionar de alguna manera. Y ya cada semana íbamos rotando este proyecto. Nos propusimos que fueran proyectos que se pudieran ensayar a distancia, o sea, a través de Zoom, para no ponernos en peligro a nosotros y a los demás. Nos propusimos también, parte de la propuesta era que este espectáculo eran intervenciones pequeñas para poder llegar a más niños en un solo día, ¿no? No íbamos a hacer una obra de teatro de 1 hora en un solo niño, porque no era ni viable, ni era rentable, ni era, pues no pasaba nada. Entonces creamos intervenciones cortas de 10 minutos, 15 minutos. También queríamos que se volviera como propuesta, que se volviera una experiencia significativa para los niños, que no solo fuera contemplativa, sino que ellos también pudieran participar. Pero ¿cómo lo hacíamos si no podíamos acercarnos ni podíamos darles algún material, todas estas complicaciones que presenta la situación, ¿no? Y también cómo íbamos a promocionarlo y dónde íbamos a presentarlo. Si utilizábamos la calle y nos decían algo, no podíamos entrar a los patios porque pues ya dejábamos ahí nuestra saliva, nuestras babas y qué tal si les dejábamos el COVID y no sé, toda la paranoia, ¿no? Entonces fue ir resolviendo poco a poco. De las cosas que nos dimos cuenta, por ejemplo, digo, definitivamente creo que buscamos o preferimos la presencialidad, pero sí hubo cosas en las que fuimos coincidiendo y encontrando. Lo primero creo que es que la situación condicionó la propuesta escénica y por lo tanto la propuesta escénica fue condicionada por la producción fue condicionada por la propuesta escénica. Uno de los puntos aquí era que como íbamos a estar moviéndonos, íbamos a tener que hacer una producción que pudiera caber en carros, ¿no? Que pudiera meterla al carro, que pudiera armarla y pudiera desarmarla, o bien que no tuviéramos nulos o pocos elementos de producción como una bocina, nada más, a lo mejor ciertos elementos de utilería, etc. También en el presupuesto que nosotros manejamos, nos dimos cuenta que evidentemente un gasto que desapareció fue el gasto de sala de ensayos,
Nosotros no tuvimos que gastar en salas de ensayos, y lo que eso conlleva, ¿no? La renta, la luz, el agua, etc., etc., porque, digamos, no tenemos un espacio fijo, pero sí nos manejamos en un espacio para ensayos. Entonces, ese gasto desapareció y pudimos destinarlo justamente a otras áreas. Y el espacio, nosotros decidimos obviamente hacerlo en calle, que era parte del proyecto, y decir, bueno, suponemos que no nos van a decir nada porque somos menos de 10 personas, que era la norma, no estamos haciendo una reunión, llegamos, nos vamos y ni modo, esta es la propuesta, ¿no? Si nos dicen algo, pagaremos las consecuencias y a ver qué pasa, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Entonces empezó a surgir toda una propuesta escénica en la que cada quien iba rotando la dirección de la intervención y que tuvimos que adaptar también a la nueva normalidad, ¿no? O sea, esto de que no nos veíamos hasta el día que íbamos a empezar. Cada quien iba en su carro, en su coche, entonces no nos acercábamos ni nada, estacionábamos los carros y si teníamos que preparar algo más, estábamos de ventana a ventana y ahora sí las señas en presencial y sube y baja y ahora sí medio nos salían, ¿no? Y ya cuando estaba listo, cuando teníamos ahí presencialmente, cada quien en su carro, ya todo listo, ya veíamos que se armaba, sabíamos cómo íbamos a ser todo organizado, pues ahora sí, empezamos. Y este proyecto fue Caravanas de Arte, o es Caravanas de Arte. Se los coloco por acá. Unas cosas. Caravanas del Arte fue un proyecto que hicimos, justo de un proyecto itinerante para niños en confinamiento, para que presenciaran manifestaciones artísticas y tuvieran experiencias estéticas. Todo era con sana distancia, nosotros llevábamos cubrebocas, llevábamos caretas, la gestión se hacía y los ensayos se hacían de forma virtual, por celular, por videollamadas, por teléfonos, poníamos de acuerdo con los niños, mensajes, etcétera. Llegábamos, no nos acercábamos, los niños ya estaban afuera esperando, tenían también sus cubrebocas y todo eso, ¿no? Entonces fuimos armando propuestas, por ejemplo, este es el de Sound Painting, ¿no? Que al final salió precioso y los niños jugaban justamente al final a dirigirnos, a hacernos señas, a que ellos podían ser los directores de una orquesta de humanos raros haciendo cosas, ¿no? Entonces, era un juego muy interesante que se daba y un feedback muy interesante también porque los niños pues realmente llegaban y los papás y las mamás llegaban con una, no sé, yo que he estado, por ejemplo, en salas de teatro dando función para niños y ahora de esta forma en la que íbamos a la casa, pues había otra actitud completamente distinta, ¿no? Había una cuestión realmente de emoción, de van a visitarme, es como algo muy personalizado y estamos acá juntos conviviendo por fin con otros seres humanos a partir del arte. Entonces se convirtió en un proyecto muy, muy bello. Aquí algunas fotos como del proceso. Los materiales, nosotros llegábamos, pues, enfrente de ellos desinfectábamos, que eran materiales muy sencillos como un gis, que era una pelota, y que al final se quedaban ellos con el material para no estar haciendo un contagiadero, que se pasaran las cosas, ¿no? Entonces les íbamos dejando material para que también ellos pudieran hacer provocaciones en casa a partir de lo que nosotros planteábamos. Entonces, bueno, fuimos diseñando estas experiencias semana con semana, de ir creando nuevas cosas, de ir cambiando a los niños, de ir sumando a los niños, porque íbamos pasando, si la primera semana fueron 5 niños, la segunda semana íbamos sumando a 10 niños, y la tercera semana íbamos a 15 niños, y así íbamos sumando. Al final atendimos a 150 niños aproximadamente, junto con los papás y los papás, mamás y abuelo que vive, fueron alrededor de 350 personas las que estuvieron presenciando estas manifestaciones a lo largo de 6 semanas, 7 semanas que el proyecto empezó. Para esto, en ese momento, teníamos muy pocas referencias de aquí de México que estuvieran haciendo eso. Nosotros comenzamos a hacerlo en junio aproximadamente, que todavía estaba un poco fuerte acá. Entonces decíamos, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, no vimos muchos experimentos en Italia, en España,
pero era un poco diferente porque las características de las ciudades eran diferentes. Acá de entrada, pues todos tienen que tener coche si quieres ir al Oxxo, porque está un poco lejos, entonces fue como, bueno, adaptamos y es que es una caravana como las de cumpleaños que se están haciendo ahorita, pero vamos a ir parando por estaciones y vamos a ir presentando y subimos, y presentamos y subimos. Entonces nos dimos cuenta justamente pues eso que para nosotros, en nuestro caso, en nuestro proyecto, el presupuesto de ensayos se redujo. Elevamos presupuesto obviamente para gasolina. Trabajamos con la sana distancia entre nosotros, nunca estuvimos, no nos juntamos, por así decirlo. Cubrebocas, caretas, como todos estos gastos nuevos que aparecieron, que ya de aquí en adelante hasta que aparezca una vacuna y que todos estén vacunados, pues van a seguir, ¿no? Estos gastos y estos criterios también para nuestras propuestas escénicas. Y algo también bien interesante que cambió fue la promoción. Porque, digamos, la promoción para nosotros a lo mejor era los pósters y pegarlos en los espacios culturales y era pagarle publicidad a Facebook. Pero a raíz de ser una experiencia muy personal y una experiencia que yo te iba a visitar a ti, iba a tu casa y te acompañaba en todo eso, comenzó a hacerse viral en la ciudad, ¿no? Comenzó un proceso de entrada. Nosotros invitamos a 5 personas. Les dijimos, tenemos este proyecto, tienes niños, ¿te parece? ¿Te gusta? Va. Entonces, esas personas empezaron a pasar la voz y empezaron a subir videos compartiendo la experiencia con sus niños o fotografías, y entonces más gente se fue enterando de esto y se fue creando un efecto, yo creo que mucho más efectivo que otras veces en cuanto a publicidad, sobre todo por la experiencia que se tenía, ¿no? O sea, porque era como, vienen a visitar a los niños, aparte son niños, es como un público que está un poco desatendido en ese sentido de lo que hablaba. Y bueno, entonces se dio ahí una cosa de como viralización en la ciudad y fue bien interesante porque ya después no nos dábamos abasto. Llegó un día en el que tuvimos que empezar bien temprano y eran las 11:30 de la noche y los niños todavía estaban esperándonos y llegábamos y ya las últimas funciones eran así de... Y los papás ay, perdón por la tafanza, no, si estaban aquí esperándonos, súper emocionados, etc. Entonces fue un proyecto muy bello. Y pasó después, ya en las primeras semanas, pasó que los papás empezaban a darnos dinero. Nosotros lo hicimos gratis, esto yo lo estaba financiando con PECDA y entre nosotros. Y los papás nos empezaron a dar dinero y nosotros, no, pero es que está financiado, tal cosa. No, sí, de verdad, tengan. Entonces, empezó a generar, nosotros sin pensar un poco en general, empezó a generar y después se acercaron justamente a comprar el proyecto, que fue algo muy, muy interesante a partir de ver la experiencia que se estaba generando y que mucha gente estaba subiendo y estaba pasando esto, se acercaron para poder comprar el proyecto y que nosotros pensáramos ya de una forma de hacerlo un programa, ¿no? De hacerlo todo un programa de artístico. Y bueno, de ahí comenzó era un poco la estrategia que habíamos pensado que pasara, y empezamos justamente a hacerlo como un proyecto ya más fijo. Justamente ahorita estamos a punto de comenzar otro proyecto, o sea, se volvió a comprar el proyecto para una asociación. Y estamos a punto de comenzar con esta temporada de caravanas de arte. Y bueno, eso en cuanto a la gestión de todo este proceso. Después, ya por último, porque si no ya me van a cortar y me van a correr de aquí, viene algo como, quería irme de lo más grande a lo más chico, que es la propuesta escénica, ¿no? La propuesta escénica de uno de estos espectáculos que presentamos, que era Saltar. Saltar es el proyecto que yo presento al PECDA para crear. Por acá está. Que justamente pues va dirigido a niños de 3 a 6 años y comenzamos nosotros a hacer experimentos. Bueno, yo me aventé experimentos, parecía conejo por toda mi casa, para empezar a explorar mi propuesta escénica y, como les he dicho, todas estas características, ponerlas en juego para la presencialidad, ¿no? Con el músico yo ensayé a distancia, ensayábamos al mismo tiempo y él iba creando y veíamos acentos y veíamos todo esto. Y bueno,
íbamos creando a distancia, manteníamos justo la sana distancia con los niños, entre nosotros no nos acercábamos. La escenografía la hice yo, digamos, bueno, los elementos de utilería la hice yo, el músico fue creando otras cosas, en fin, fuimos creando entre los dos la propuesta y justo fue más o menos como les explicaba que fueron las otras 5 intervenciones. Bueno, por aquí está, les voy a presentar nada más un proyecto de la propuesta. ¿Se escucha el audio? Sí, ok. Muy poco. Bueno. Entonces hablo sobre eso. Y básicamente, pues, esta fue la experiencia que tuvimos, que nos dimos cuenta de algunas cosas, que nos dimos cuenta también de algunas herramientas que podríamos utilizar a partir de esto, porque no todo es malo, que seguramente se quedarán para el teatro que hacemos. Y, en fin, fue buscar a partir de la resistencia de necesitamos también, a pesar de que estemos a la distancia y de que queremos todos separados, podemos hacer algo desde la presencia, cuidando a nuestro espectador, cuidándonos a nosotros. Y buscando las nuevas formas, ¿no? O sea, tratando de resistir un poco ahí ante la adversidad. Y bueno, esto era lo que yo quería y creía que podía compartir, no desde la virtualidad, sino desde la presencialidad, pero sí a partir de la construcción de un proyecto, pues con esta nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Eso. Muchas gracias, Armando. Yo invitaría a las personas que nos acompañan a abrir sus cámaras, sus micrófonos. Quien guste hacer algún comentario, alguna pregunta directamente a los panelistas, pues son bienvenidas en este momento. Creo que estás compartiendo pantalla, Armando, todavía. Ah, tienes que volver a dar el cliccito. Ahí está. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Pues yo únicamente felicitarlos. Fue muy interesante escucharles y también de mucha inspiración. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Gracias, Morena. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Ah, perdón, adelante, Carlos. Está silenciado en tu micro, creo. No te escuchamos. Ah. O escríbelo. Si quieres, escríbela. No, dice. Ya no, dice, ya no quiero. Ah, ándale, escríbela. Bueno, yo quisiera hacer un comentario un poco general que tiene que ver con la estructura de trabajo en los teatristas en los estados. Y me llama mucho la atención escuchar, digo, los conozco de manera distinta a los dos panelistas, pero ambos trabajan justo en el teatro profesional, en la itinerancia que da el trabajo en los estados, que es una estructura muy distinta de los contextos que se dan en el centro o que se dan particularmente en las plazas como la Ciudad de México, Guadalajara y en menor medida Monterrey, ¿no? Tijuana quizá podríamos ponerlo ahí en la lista, y Mérida. Pero en esta estructura donde son las mismas compañías las que proveen toda la maquinaria de producción y toda la maquinaria de difusión y toda la maquinaria del talento y toda la maquinaria que implica desde hacer sus procesos dramatúrgicos hasta hacer sus puestas en escenas o sus diseños de dirección. Y en este contexto, enmarcado en la... Bueno, ya de por sí, en el contexto precario en el que se desarrolla la ausencia de elementos económicos,
Es muy interesante hacer frente a partir del ejercicio de la creatividad, imponerse un poco por salir en una constante producción de espectáculos. Y lo que hemos visto es que se ha articulado en el contexto, en el contexto nacional e internacional, una obligación prácticamente de establecer una gran colaboración de intercambio entre las gentes que están formando proyectos. Hay una gran coordinación que se necesita desarrollar previamente. Creo que Legazpi fue como bastante exhaustivo en explicar todas las estrategias que se iban inventando. Karina también, cuando habla de sus procesos a distancia, a través del Zoom, a través de la N plataforma, o Legazpi hablando cómo estaban coordinándose desde la esquina del parque en los carros, para poder establecer una coordinación de cuáles son los elementos que se necesitan para en el momento que haya esta coincidencia, sea virtual o en este caso en la experiencia que nos muestra Armando, que es, digamos, presencial, distanciado, ¿no? Distanciado físicamente, aunque están en el mismo espacio, me parece un gran avance. Y esta creatividad que obliga a inventar o reinventar algo que seguramente permeará dentro del teatro de las futuras puestas en escena. No es algo que se abandonará seguramente. Tenemos algunos meses apenas que arrancó esta pandemia. Los primeros meses estábamos muy preocupados, el gremio teatral, por definir qué era lo teatro, qué no era teatro. Si, a partir de ese post que hizo Dubati, entonces pues se generó una gran polémica en decir, eso no teatro, y entonces se han hecho nuevos replanteamientos sobre lo que está ocurriendo dentro de la profesión y cuál es la situación actual que nos ha obligado, bueno, a desenvolver o a inventar o reinventarnos en lo que estamos haciendo. Yo quiero agradecer la presencia de ambos. Quisiera insistir en alguna pregunta, y a Carlos, que estaba por ahí un poco pues, aventándose a hacer una pregunta directa. Sí, no, se escuchó el ruidito. Sí, es Carlos, supongo que es, o no sé quién sea, pero se escuchó el ruidito. Sí. Es Carlos. Mariana. Sí, tal vez una pregunta que ahorita estaba pensando es, ¿qué consejo le darían a los otros estados que tal vez no han resuelto de la misma manera esta situación de la pandemia, o que aún no se han animado a realizar un proyecto, o que están en proceso de realizar un proyecto? ¿Qué consejo les darían a esos grupos de teatro en otros estados del país? Wow. Sí, bueno, yo creo que algo que a mí me ayudó mucho, honestamente, fue que no tuve la oportunidad tampoco de decidir, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que en el proceso en el que yo estaba en un proceso que era líder de grupo, donde debía de motivar a mis estudiantes para trabajar actuación en línea. Entonces, inmediatamente tuve que dar el salto a no dudes, empieza a explorarlo y en el camino encontrarás la respuesta, ¿no? Entonces, creo que a veces nuestra cabeza nos impide tomar la decisión por muchas razones. Porque no estoy de acuerdo con trabajar a través de la pantalla, porque voy a esperar a que esto se termine para empezar a crear de la mejor manera, la manera que yo considero más adecuada. Pero justo creo que son estos momentos los que nos permiten entrar en crisis, ¿no? De lo que soy, de lo que creo, de lo que sé, o lo que creo, ¿no? Y entonces comienzas a hacer, ¿no? Ya, o sea,
creo que no hay que preguntarse exactamente en el momento en el que lo estás haciendo, qué estoy haciendo, sino más bien qué es lo que me motiva a desarrollar esto y en el camino le podré dar un nombre, ¿no? Porque me parece que todo, inclusive, ¿no? La gran pregunta de si es teatro o no es teatro, que ahí sigue en el camino, se lo siguen preguntando, lo vamos a seguir teorizando y en algún momento creo que es importante que logremos definirlo, por supuesto que sí, ¿no? Porque pues a eso también es nuestro antecedente para la posteridad, ¿no? Y para entendernos, ¿no? Entre todos nosotros, ponernos de acuerdo en lo que hacemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos teatro, ¿no? Pero creo que en principio es ser fieles a nuestras propias inquietudes. O sea, si nosotros no somos fieles a nuestro impulso creativo, entonces eso nos cierra el camino, ¿no? Y también mirar hacia atrás lo que somos. Por ejemplo, en nuestro caso, miramos hacia nuestros productos primero. ¿Qué tenemos? Ah, tenemos una obra. Todos son monólogos. Ah, pero nos gustan nuestros monólogos, nos gusta contar nuestra historia, ¿no? Nos gusta contarnos la historia de estas personas que finalmente dejaron huella en nuestra vida. Entonces nos agarramos de ahí para sobrevivir a la pandemia y poco a poco, ¿no? Nos dimos cuenta que no sabemos qué sucede, pero sucede, ¿no? Tenemos Algo, una... no, Perdón. sí. Entonces, Tenemos... bueno, esa es mi opinión. Gracias. Tenemos una pregunta más por ahí. Si Gracias. gusta. Yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Es para Armando. ¿Cómo ha sido como trabajar con los niños? O sea, tengo curiosidad acerca de cómo han respondido los niños. Has dicho que los niños juegan y así, pero como que me da curiosidad que expandas como un poco más acerca de cómo trabajan los niños o cómo reaccionan a estos ejercicios. Bueno, nada más, ahorita te contesto, José, yo agregaría, nada más para también agregar algo con Mariana, es que creo que todo está bueno, yo consideraría o consideré mucho también el saber que estamos en un proceso de transición y de cambio, ¿sabes? Entonces, que las exploraciones, que todo esto es válido, equivocarnos, aprender, saber que no tenemos la respuesta porque realmente apenas se están construyendo respuestas y seguramente no tendremos una absoluta, sino habrá 10,000 respuestas. Entonces, saber, tener bien consciente, porque muchas veces es el miedo, ¿no? El miedo de equivocarse, el miedo de hacer lo incorrecto, pero en realidad, ¿qué es lo correcto en este momento? Tener muy consciente que estamos en un proceso de exploración, en un momento de crisis, y que ese momento de crisis nos está permitiendo generar distintas propuestas y distintos pensamientos, ¿no? Eso podría agregar de lo que comentabas, Mariana. Y Josué, ha sido muy interesante. En Teatro en Espiral, por ejemplo, bueno, digamos que lo hice con otra compañía, pero he aprendido con la maestra Michelle Guerra, que ya tiene cierta experiencia con la primera y la segunda infancia. Entonces, al principio, justo hilándolo con lo que dice Mariana, yo armábamos una propuesta y llegaba con Michelle y le decía, mira esto vas a presentar. Y yo, ¿por qué? Vas a ajustar esto. Claro, entonces íbamos trabajando las propuestas de tal forma que fueran tanto consideradas a la edad, porque sí poníamos como, este espectáculo vamos a hacerlo para niños de tales edades. Entonces todas las características y todas las estrategias visuales, auditivas, incluso las temáticas estaban construidas específicamente para esas edades. Por ejemplo, saltar es para niños de 2 a 5 años, porque a partir de los 2 los niños pueden empezar a explorar, pueden empezar a saltar, digamos, saltan sobre su propio eje y después saltan hacia enfrente y después saltan más alto. Entonces, tomamos las características de los públicos, presentábamos estos públicos específicos y entonces sabíamos de entrada que la temática podría ser atractiva para los niños. Y el momento para ellos era como un juego, por decir algo, contemplaba primero algo y después jugábamos. Es decir, yo primero planteábamos la provocación, decir, mira, salta, sí, sabemos que podemos saltar, pero ahorita nos vamos a dedicar a saltar. Y ya viste que podemos saltar desde aquí hasta acá.
y ya viste que puedo dibujar en el espacio cosas y puedo saltar, puedo ir saltando de otra forma, puedo saltar desde una escalera, puedo saltar a una escalera. Entonces, todos los espectáculos fueron construidos a partir del juego para que el niño se identificara y tuviera la necesidad, ¿sabes? De decir, yo quiero jugar. Ahora pásame a mí, pero no puedo pasar, pero bueno, lo voy a hacer desde mi espacio. Y mira, yo también salto, ¿no? Pasaba mucho eso, que cuando estábamos en el momento de prepararnos para saltar de alguna manera, el niño saltaba al mismo tiempo. Porque también yo tenía esta necesidad de entrarle al juego. Y pasaba también con con niños más grandes en otros espectáculos que entraban. Yo creo que obviamente mucho tiene que ver con esta falta de contacto que han tenido niñas y niños de que no han jugado más que con las personas que quizás están en su casa, ¿no? Entonces, la necesidad justamente y la sorpresa de encontrar que alguien te visite y que no puedas estar ahí cerca, pero que están jugando separados desde un lado de la calle o afuera de tu casa, genera en ti la confianza de decir, o en los niños genera la confianza de decir, yo también quiero jugar y juego desde mi espacio y te acompaño. Y no, a veces no me espero hasta la parte en la que vamos a jugar, sino desde ahorita juego. Ellos empezaban a hacer señas o empezaban a aventar las pelotas porque había una cosa de ahí de también algún espectáculo de pelotas o saltaban desde ese momento. Si ellos tenían gises, que era el objeto que les dábamos, se ponían a dibujar los gises y se ponían a dibujar cuadros también, y entonces saltaban adentro junto conmigo, desde sus espacios. Entonces, fue muy bien recibido y fueron experiencias muy gratas con los niños, ¿no? O sea, reaccionaron, digamos, la atención del público estaban involucrados, estaban ahí creyendo en lo que estaba pasando y participando. Y había esta otra parte en la que se dejaban ser niños y jugaban a partir de las provocaciones que planteábamos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, Armando. De nada, Josué, gracias a ti. Bueno, pues si no hay alguna intervención, no sé si los panelistas quieran decir algo más antes de cerrar. Pues no, bueno, no sé, o sea, más bien creo que yo, por ejemplo, algo que quiero resaltar también es que dentro del ámbito en el que me muevo, así como Legaspi, pues el grupo ha sido muy importante, ¿no? En mi caso, pues Área 51, ¿no? Y todas las integrantes, pues son pieza fundamental para que podamos como entre nosotras estarnos apoyando, sumando iniciativas a la propuesta del otro. Creo que están en todas en Área 51, somos egresadas de la facultad, bueno, a excepción de Alejandra Serrano, todos somos egresados de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y me parece que es de vital importancia que nos demos cuenta del valor que podemos hacer al encontrar en este espacio un espacio de tiempo, ¿no? De ese valor que tenemos para la creación, de hacer grupo, de llevarlo, de salir de la carrera con un grupo que me acompaña, que me cobija, ¿no? Que en su camino iremos sumando a más gente, que nos iremos encontrando en el camino de la creación, pero aprovechar al máximo pues la ventaja que nos da la universidad, que este tiempo que nos brinda para que de verdad podamos construir en un periodo amplio, ¿no? Nuestros procesos de creación. Tanto Legaspi como yo, en algo que coincidimos es que tuvimos poco tiempo para crear en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y los espacios se reducían y teníamos que ser muy cuidadosos con cómo utilizábamos las horas. Entonces, bueno, pues invitarlos a eso, a disfrutar ahorita, ¿no? Cuando se pueda, los procesos amplios, y cuando no, pues saber que tenemos las bases para llevar a cabo un buen resultado en un periodo breve de tiempo. Gracias, Karina. Sí, yo quisiera agregar eso, hacer hincapié en lo que comenté hace rato con Mariana.
que son procesos, o sea, estamos en procesos y seguimos aprendiendo y seguimos descubriendo nuevas cosas. Yo ahorita no sabía compartir Microsoft y ahorita Teams, en Teams ya sé compartir pantalla. Así van nuestros procesos, ¿no? Vamos aprendiendo nuevas formas y si en este momento es lo virtual, aprendemos en lo virtual y si tendrá que ser después a partir de generar propuestas que tengamos que tener máscaras, pues entonces todos seremos los enfermos médicos a palos, o sea, iremos buscando cómo resolver. Creo que algo muy interesante que también, como lo que dice Karina, algo bien interesante es que la universidad, o yo considero que la Facultad de Teatro, nos hace seres muy creativos y resolver muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos la oportunidad de resolver de alguna u otra forma. Y si se nos cierra una puerta, abrimos un hoyo en la pared y salimos. Entonces, creo que eso es a raíz de cómo llevamos los procesos en la universidad, de cómo llevamos los procesos con nuestros maestros y nuestros compañeros, que yo resalto mucho, ¿no? Que creo que algo que me ha dejado mucho la Universidad Veracruzana, la Facultad de Teatro, es tratar de buscar otras cosas, otras formas, otras posibilidades, y llego ya acá con mi grupo y me dicen, ya, ahí vas con otra idea. Y sí, ahora se me ocurrió hacer esto, y creo que es muy interesante cómo nos vuelve seres que nos permite resolver, ¿no? Yo sí resalto mucho eso y aprecio mucho eso por parte de la facultad. Exxon, Hola, hola, había ¿me levantado la escucho? mano. Sí, levante la mano. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues primero quisiera agradecer, y no me había atrevido a levantar la mano, pero agradecer a Karina, a Legaspi, años que no te veía, ¿verdad, amigo? Me da mucho gusto verte, ver a Karina y ver a todos los que están aquí. Y sobre todo, solamente quisiera agradecerle a los dos por compartirnos todas las posibilidades de creación. Con eso es lo que me quedo en con esta mesa, al escucharles, al compartir con nosotros todo el trabajo desde dos visiones y dos perspectivas, pero sobre todo conjuntando todo, la importancia del teatro en grupo, que fue lo último que mencionaba Karina, que también decías tú, Armando, y que eso me parece primordial para todos los que estamos aquí, que somos egresados o que estamos estudiando o que estamos ya compartiendo también como maestros. Creo que eso es algo muy importante y más que una pregunta, quería agradecerles todas las posibilidades que podemos hacer como personas de teatro. Muchas gracias y enhorabuena a los dos. Gracias, Exxon. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca agradecerles una vez más a Karina, a Armando, a todos los que nos acompañaron esta mañana en esta, bueno, dentro de este primer grupo de mesas